Vamos entonces a recibir la palabra. Esta se encuentra en Segunda de Reyes en el capítulo 4, versos 38 hasta el 44. Vamos a estar leyendo. Yo he titulado este mensaje: Así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted tiene ya la cita bíblica, póngase de pies. Vamos a estar leyendo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, aleluya, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra? Señor, te bendecimos, aleluya. Danos de este pan, danos de tu palabra, Señor, llénanos. Padre, nuestro corazón está dispuesto a escucharte, Señor, a recibir tu palabra. Dile: Señor, puede sentarse, amado hermano. Dile: Señor, necesito un milagro. Aleluya. ¿Cuál es el milagro que usted necesita? ¿Cuál es su necesidad? Dios puede suplir toda y cada una de sus necesidades. Dios puede suplir cualquier necesidad que usted tenga, porque los milagros no son cosas del pasado. Los milagros siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo, porque Dios es el mismo Dios de todos los tiempos, de todos los siglos. Sigue siendo el mismo Dios. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Aleluya. Dice la Biblia que en los días del profeta Elías había un hambre en toda la tierra, un hambre terrible que cubría toda la tierra. No había alimentos en la tierra. Todos estaban afectados por el hambre. Todos estaban sufriendo aquella situación por la falta de comida. Pero había un hombre de fe. Un hombre de fe. El profeta le dice a su criado: pon una olla grande y haz potaje para que coman los hijos de los profetas, para que coman todos. Fíjese, era una olla grande para hacer potaje, para hacer comida. Una olla grande, pero no había comida.
una olla para preparar potaje en medio de la escasez, en medio de la hambruna, de tanta hambre. Es que no había alimento alguno. Y él le dice a su criado: pon una olla para preparar la comida, para que todos comamos. Eso se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene nada que ver con la lógica humana. La fe no tiene nada que ver con la lógica. Prepara comida, pon una olla grande, aun cuando no había que comer. Dice la Biblia que salió uno de los hijos de los profetas a buscar en el campo, a traer la comida, a ver qué encontraba en el campo. Y dice que encontró una hierba que tenía sus frutos que parecía calabaza, pero que no era calabaza. Dice que la preparó y cuando la iban a comer, gritó uno: varón de Dios, en esta olla hay muerte. Hay muerte en esta olla. Esto es veneno. Porque fíjate una cosa, mi amado hermano. No todo en esta vida nos sale bien, aun cuando estemos con el corazón correcto. Amén. Este hombre tenía el corazón correcto. Este hombre tenía la intención de traer alimentos, de preparar alimentos para que todos comieran. Él estaba obedeciendo a la palabra de Dios, a la palabra dada por el profeta. Bájale un poquito, por favor, al micrófono. Pero salió mal, porque se nos enseñó que cuando tú estás haciendo algo para Dios, y si no te sale bien, era que no era de Dios. A mí me enseñaron eso. Y es una gran mentira del diablo. Porque muchas veces estás haciendo las cosas para Dios, en Dios y por Dios, y no te sale bien. Y no quiere decir que sea que tú estás haciendo tu voluntad. No, muchas veces tú estás haciendo la voluntad de Dios. No siempre las cosas van a salir como tú piensas, como tú crees o como tú quieres. ¿Cuántas veces usted ha tratado de ayudar a mucha gente, bendecir a mucha gente, de ganárselo para Cristo? Y sabe una cosa, terminan dándole una patada. No todo te va a salir bien, porque Dios es soberano en sus pensamientos. Dios es soberano en sus decisiones. Dios mismo permitió que ese potaje se envenenara, porque el propósito de Dios era sanar esa comida, porque sanando la comida era el milagro. Y aunque veas que las cosas no te salen bien, aunque tú veas que no todo marcha bien, que nada va bien, no pienses que Dios no está en control de todo. Mire, Juan el Bautista era un hombre que predicaba el arrepentimiento de pecado, era un hombre que preparaba el camino para la venida de Jesús, era un hombre que hablaba de Jesús, y ¿saben una cosa? Le cortaron la cabeza. Y Dios estaba al control de todo. Y cualquiera pudo haber dicho, eso no era de Dios. Sí que era de Dios. Pero muchas veces nosotros no conocemos el pensamiento de Dios, las decisiones de Dios. Él sabe lo que hace. Y aquí viene algo muy interesante de esto que estamos hablando. Viene un punto muy importante. Eliseo no sabía que en esa olla
había veneno. El profeta de Dios no lo sabía. Él no sabía que en esa olla había muerte. Él no sabía que ese potaje estaba envenenado. ¿Y sabe por qué Dios no lo sabía? Pues ¿por qué el profeta no lo sabía? Porque también se nos ha enseñado de que el varón de Dios, de que el pastor lo sabe todo. Y él no lo sabía porque Dios no se lo había revelado. El pastor no lo sabe todo. El pastor no lo puede todo. Dice que él se dio cuenta cuando alguien vio, cuando alguien dijo y gritó, hay muerte en esa olla. ¿Y qué es tan importante, qué importancia tiene de uno reunirse o rodearse de gente que te ayude cuando tú no sabes las cosas, cuando tú no puedes hacer todas las cosas? Qué bueno es rodearte de gente que esté contigo, que tú sientas verdaderamente que es tu amigo. Y que en esos momentos, cuando tú no puedes, cuando tú no sabes, cuando tú estás cansado, te dé una ayuda. El profeta Eliseo no lo sabía. Y dice que uno de los profetas gritó, varón, aquí hay muerte. Porque a veces tú te equivocas, estás haciendo las cosas con un corazón correcto, ¿verdad? Y te puedes equivocar o las cosas no te salen. El único que no se equivoca y el único que lo sabe todo y lo puede todo es Dios. Es Dios, es el único infalible. Este hombre evitó, fíjese la importancia que es tener alguien que te esté ayudando, ¿verdad? Alguien que esté contigo. Este hombre evitó que todos comieran ese veneno. Ese hombre evitó que murieran todos envenenados. Bendito es esos que están ahí para ayudar al varón de Dios, para ayudarlo y no para criticarlo y no para condenarlo. Y viene otro punto importante. Dice la Biblia que desde el momento mismo que el profeta se dio cuenta que en la olla lo que había era veneno, que el potaje estaba envenenado, desde ese momento el profeta lo sanó. En ese momento, cuando él se dio cuenta, sanó la comida, sanó el potaje, porque eso es lo que debe hacer el varón de Dios. Eso es lo que debe hacer el hombre de Dios, la mujer de Dios. Sanar lo que está enfermo. Eso es lo que debe hacer el hombre de Dios, levantar al que está caído, restaurar a lo que se ha dañado, sanar lo que está herido, lo que está enfermo, ayudar al que está necesitado. Esa es la labor de la iglesia y esa es la labor nuestra, esa es la labor del hombre de Dios, de la mujer de Dios, interceder por la misericordia de Dios. Dice que desde el momento mismo en que el profeta se dio cuenta que había veneno en la olla, él sanó la olla, sanó la comida, porque eso es lo que debemos hacer, libertar al que está cautivo, el que está oprimido por Satanás, al que tiene un corazón oprimido. Hombres como Eliseo necesitamos en nuestras iglesias. Siervos como Eliseo necesitamos en nuestras iglesias. Hombres que bendigan, que sanen, que restauren. Hombres que liberten.
Necesitamos en nuestras iglesias hombres que su labor sea de ayudar a la gente a entrar al reino de los cielos y no a mandar a la gente al infierno. Y es la mentalidad que yo quiero de la gente de esta iglesia. Esa es la mentalidad que yo quiero de la gente que me rodea. Eliseo no condenó al que preparó el potaje. No, desde ese momento Eliseo dijo: vamos a sanar el asunto. Es la mentalidad que yo quiero de la gente que me ayuda, de la gente que me rodea. Desde el momento mismo en que él se dio cuenta que había veneno, sanó todo lo que había allí. Eso es lo que queremos. Y fíjese, algo muy interesante también. Desde el momento en que Eliseo se dio cuenta que había muerte en la olla, tomó control de la situación. Él tomó control de la situación. No permitió Eliseo que la situación tomara control de él. Usted no puede permitir que si hay un problema en su casa, si hay un problema en su matrimonio, que el problema tome control de usted. Usted tiene que tomar control del problema. Si hay un problema en su familia, usted va a tomar control del problema y no que el problema tome control de usted. Si hay un problema con sus hijos, si hay un problema en su economía, si hay un problema en su trabajo, usted tiene que tomar el control y no permitir que el problema tome control de usted. Fíjense, Eliseo hizo, como él tomó el control de la situación, sanó la situación, sanó lo que estaba enfermo, sanó lo que estaba envenenado. Él hizo de algo que parecía malo una bendición. Él hizo de algo que parecía de muerte, que parecía que era para la destrucción de todo, hizo que todo eso se convirtiera en una bendición para todos. Él tomó control de la situación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay problema en casa, pues hay que sanar la situación. Hay problema en nuestras vidas, pues hay que tomar control del problema que nos está afectando. Hay veneno en la olla, pues hay que sanar lo que está en la olla. Hay que sanar la olla. Aleluya. Yo te vengo a decir, prepárate, porque Dios va a transformar muchas cosas en tu vida. Dios va a cambiar esta situación, Él va a intervenir. Prepárate, porque si tú crees a lo que así ha dicho Jehová, tú vas a ver milagros en tu vida. Ellos creyeron a la palabra del profeta, así ha dicho Jehová, y obedecieron a la palabra y vieron milagros en su vida. Vieron milagros de sanidad, milagros de conversión en lo que estaba destinado para destrucción. Dios lo cambió en bendición. Lo que parecía que era de muerte, lo que parecía que era el fin, Dios lo cambió para vida, para alimentación. No sé si me estás entendiendo. Lo que parece en tu vida que es para tu destrucción, que es el fin de todo, Dios lo va a cambiar para tu bendición.
Si estás pensando que esta situación, que esta temporada es el fin de todo, pues estás equivocado, porque Dios lo puede transformar todo en bendición. Dios lo puede cambiar todo. Y lo que el diablo tocó, lo que el diablo quiso dañar para destruir, Dios lo va a tomar y lo va a transformar en una bendición para tu vida. Dios lo va a transformar en una bendición para tu familia, en una bendición para tus hijos, para tu matrimonio, en una bendición para tu economía. Dice la Biblia que el profeta tomó harina cuando le dijeron: varón de Dios, aquí lo que hay es veneno en esta olla. Dice que él tomó harina y empezó a tirar sobre el potaje. Yo estoy viendo a Dios tirando harina a tu vida, sanándote. Yo estoy viendo a Dios tirando harina en tu vida para fortalecerte, para levantarte, para restaurarte, convirtiendo todo lo que parecía en destrucción para tu restauración, para tu bendición. Tal vez lo que te traje hoy no sea profundo, pero es lo que así ha dicho el Señor. Aleluya. Dios va a coger esa olla donde hay muerte y la va a sanar. Y todo lo que parecía que te iba a destruir va a servir para tu promoción. Va a servir para tu restauración. Parecía que todo eso iba a ser una catástrofe. Pareciera que ese matrimonio no tiene solución. Pareciera que esa familia fuese una familia disfuncional, que esa enfermedad fuese incurable. Dios lo puede transformar todo en una bendición. Dios lo puede cambiar todo en bendición. Pareciera que ese problema en el trabajo fuese para tu destrucción, pero no. Dios lo puede cambiar todo. Ese problema en tu casa. Hay problemas financieros que parecen que son insostenibles. Pero Dios puede cambiar la situación. Dios puede transformar la situación. Fíjate, y para terminar te voy a decir esto. Es verdad que había muerte en la olla. Es verdad que viven momentos que yo no los conozco. A lo mejor son momentos difíciles, situaciones adversas, tiempos complicados. Pero también es verdad de que Dios está al control de todo. También es verdad de que Dios es un Dios de milagros. Dice que vino entonces, el verso 41, él entonces dijo: trae harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo en su espiga.
Y él dijo, da a la gente para que coma. Entonces, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Había un hambre terrible, pero ellos creyeron a la palabra de Jehová. Y Dios es un Dios de milagros. Y tú tienes que acostumbrarte. Mire que ellos de un milagro les seguía a otro. Milagro de sanidad y milagro de multiplicación de panes. Y tú tienes que acostumbrarte a vivir, a experimentar los milagros de Dios, a fluir en lo sobrenatural. Tenemos que acostumbrarnos porque tenemos un Dios de milagros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros actuamos con nuestra lógica humana. Y eso no es fe. Cuando nosotros utilizamos nuestra lógica humana, vamos a tirar cálculo, 5 más 5 es 10. Pero los cálculos de Dios no. Él no utiliza los números, Él vuelve loco a los científicos, a los sabios. Tenemos que acostumbrarnos a vivir de los milagros, a experimentar los milagros de Dios. Había un hambre terrible. Es que piense en la situación, ya estoy terminando. Piense en la situación. Estaba la gente muriéndose de hambre. Dice que era un hambre en toda la tierra, una sequía como la que se está levantando ahora, donde se presume que va a haber una escasez de alimentos más de la que hay, porque hay países que están pasando necesidades, hay una carestía. Hay unos precios altos de los alimentos de una manera increíble, además de la escasez que hay, que usted va a muchas tiendas, muchos supermercados en Alemania, en Suecia o en España o en Noruega, y usted ve que las estanterías están ocupadas, pero no se engañe, ellos lo ocupan con un mismo producto, el producto de la casa, pero tanta variedad no tienen, porque hay escasez. Y dice que había un hambre terrible sobre la tierra y el profeta dice, por fe, pongan una olla en el fogón, que vamos a comer. ¿Y cómo? Así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Prepárate para ver milagros en tu vida. Prepárate, porque Él es un Dios de milagros y Él te hará uno y otro y otro y otro y otro. Él es un Dios de multiplicar los panes y los peces. Él es un Dios de sanidad. Él es un Dios de libertad. Aleluya. Póngase de pie.